¿qué les parece si nos vamos del otro lado del foro, vamos a la sala, porque tenemos a nuestro doctor que queremos mucho, que además es el doctor Abel de la Peña, es pues un doctor muy reconocido y que nos va a hablar un poquito de este tema para que conozcamos un poquito más del tema, pero síguenos, por acá, por acá. Por acá. Bienvenido. Qué placer tener al doctor, qué gusto, El placer es para mí, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, el paladar hendido sí ha sido una problemática como muy importante en los niños porque en realidad pues sí crea como muchas situaciones difíciles en el crecimiento, ¿cierto? ¿Qué es en realidad? No se junta el paladar, no se junta y queda abierto hasta la nariz. Fíjate que el origen es embriológico, es decir, muchas veces me preguntan que si el origen es hereditario, ¿no? Y en realidad no, lo que sucede con los niños de labio y paladar hendido es que nacen con la deformidad. Para que tengas una idea, 1 de cada 600 en México nace con labio o paladar hendido o labio y paladar hendido. ¡Qué fuerte! Y en el mundo entero, en el mundo desarrollado, 1 de cada 1000. Es decir, en México tenemos una prevalencia mucho mayor que lo que pasa en el resto del mundo desarrollado. ¿Esto a qué se puede deber? 1, a factores nutricionales. De estos, el más frecuente es cuando tenemos deficiencias de la vitamina B. Y entonces, por eso, cuando están embarazadas las pacientes, las señoras, siempre les dicen, lo primero que deben tomar es ácido fólico, ¿no? Ajá, cierto. Entonces, a todo el mundo le dan ácido fólico. El problema en México es que empiezan los embarazos cuando las niñas tienen 15 años. Y cuando ya se dan cuenta que están embarazadas, ya el bebé ya está formado. Y, por ejemplo, doctor, un cirujano plástico... Sí. Obviamente, reconocido, como el que tenemos aquí, pues puede hacer un trabajo que se vea, digamos, lo menos posible cuando te llega un niño con este problema. Así Pero es. como es también un problema pues de salud pública, o sea, de repente pues tiene que ir a lo mejor al seguro y todo esto, no les hacen una operación que se vea estéticamente bien. O sea, les dejan la marca muy, muy fea y... luego la autoestima de estos niños pues se ve afectada. Entonces, por ejemplo, un cirujano plástico que sí pueda ayudar a estos niños, ¿cómo se va a realizar la cirugía? ¿Qué vas a hacer para que no se vea tanto? Yo creo que es una pregunta interesantísima. En Europa se hizo un estudio para decidir quiénes o qué clínicas podían manejar niños con labio y paladar hendido. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a poner un grupo de jueces que van a juzgar y van a calificar el trabajo de acuerdo a las fotografías sin saber dónde se operó, ni quién lo operó, ni nada. Y entonces luego las calificaciones se vaciaron para ver qué centros habían tenido las calificaciones más bajas. Y coincidió con que las calificaciones más bajas eran los centros que tenían menos de 50 operaciones al año. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer punto y el más importante: tienes que hacer muchos para tener unos resultados que sean cada vez mejores. Claro. Toda aquella clínica que maneja menos de 50 al año nunca va a tener la destreza para poder manejarlos perfectamente. La práctica es el maestro, tienen que estar practicando sobre ello para poderlo hacer bien. Pero también hay que entender que en este campo específico no hay dinero de por medio, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque nuestra población no es que tenga un nivel socioeconómico alto. Y como es 1 de cada 500 o cada 600, dependiendo del área geográfica, pues evidentemente se presenta también en clase alta. Pero cuando vacías los números, pues en la clase alta, que sí tiene ácido fólico, pero que también aparece, pero los números son mucho más chicos. Entonces, en general, pues vamos a tener mucho más prevalencia de esto en la clase socioeconómico baja. ¿Por qué? Porque son más. Claro. En volumen son mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? 1, hay hospitales que ya tienen una clínica establecida para manejo del labio y paladar hendido. Y esto es en el sector salud, sin lugar a dudas, incluyendo la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, incluso las clínicas que se tienen aquí para los hospitales civiles, los hospitales navales. En todos lados existe una clínica. Y el objetivo es que vayan y que acudan a estos lugares donde sí se realiza esto. Segundo, si por alguna razón lo haces a nivel privado, tienes que ir con alguien que realmente haga esto. Nosotros hemos operado a lo mejor unos
4,000 niños con esta malformación, porque tenemos un programa desde hace 30 años. Ajá. Entonces le dedicamos en abril y en noviembre a operar a todos los niños. Increíble. Le damos atención a 200 niños en abril, 200 niños en noviembre, y esto evidentemente a través de 30 años pues se convierte en un número muy alto de pacientes operados. La edad influye, eso es mejor que sea más chiquitito, más bebé. Sin lugar a dudas. Si tú me preguntas cuál es la edad ideal, cuando el niño tiene 10 semanas de vida. Wow. Ok. Entonces, nace, te das cuenta de la deformidad, ¿Cómo lo te das alimentas. cuenta de la Es lo deformidad? que yo decía hace rato, pero ¿qué es lo que cómo qué? La mayoría de los que tienen la deformidad tienen una alteración en el labio, en la nariz, la encía y el paladar. Ok. Esta alteración es un una espacio, fisura. Sí, como que no Como se- una como que no- división. como si no como estuviera una cerrado. división. Sí. Que es lo que tú dices. Frecuentemente lo que pasa es que quien produce los músculos, que se llama mesodermo, tiene una migración que pasa por arriba de la cabeza y por los lados. Cuando tú ves un bebé en el útero, cuando le hacen un ultrasonido, pues los ojos los tiene acá, ¿no? Ajá, los tiene aquí. Parecen aliens. Parece un alien. Y luego se va juntando, se va juntando, se va juntando y se va formando el proceso central de la cara. Ajá. Y luego se juntan los tres. Va. Si por alguna razón tenemos deficiencia de proteínas, de ácido fólico, de esto, o ya tienes de que va a venir la deformidad, no hay cómo frenarlo, ¿no? Y entonces alcanza a pegarse la piel, pero ya los músculos no pasan. Entonces se junta y luego empieza a crecer la cara del bebé, pero como no hay sustancia entre la piel y la mucosa, se abre. Chao. ok. Y entonces puede ser de un lado, pero también puede ser de los dos. Y entonces cuando es de los dos es que tienen como es la premaxila que al no Ajá. tener el mismo nivel del resto De se va hecho, hacia antes se arriba. le decía labio leporino. Así es, y Porque ese como es el los origen. conejos, ves cómo se Sí. les ve así como dividido. Como liebres, claro. Ujú, exactamente. Y de ahí viene el nombre. De ahí ¿no? Ahora, y mi ahora yo pregunta, también perdón. tengo Sí. una pregunta. Es no. muy hermosa tu pregunta porque la mía es buenísima. Es buenísima. No, pues la mía es muy, muy buena. No, una pregunta. En realidad, cuando conocemos este tema, muchas veces las personas no saben cuáles son las problemáticas que puede vivir el niño Una. si no se trata. Claro. ¿Cuáles serían? En la historia de México, que es interesantísima, ¿qué pasa cuando los españoles llegan a México y encuentran niños como este? ¿Qué tipo de trato le daban los indígenas a los niños que nacían así y que les decían tucos, tencuaches, cuchos, ¿no? Que eran los adverbios o los adjetivos con los que ellos nombraban a los niños, ¿no? Ajá. Y se dan cuenta que habían pasado por todas las fases desde que los concebían como algo mitológico, grande, y entonces eran como unas deidades, Ajá. hasta que los tenían que esconder porque verdaderamente Porque eran no servían, demoníacos. claro. Entonces, en la historia de Bernal del Castillo, decía, si tú quieres que tu bebé no nazca con esto, y de ahí viene mucho de las creencias mitológicas del mundo prehispánico, decían, tienes que utilizar un metal unido con un hilo rojo, que hasta hoy en la fecha se usa, ¿no? Y entonces decían que de esa manera podían evitar que la luna le comiera un pedazo al labio. Entonces, parte de la mitología era que a lo mejor la luna le robaba un pedazo de labio al niño, Ajá. y entonces el niño nacía así. O luego hay otra parte donde decían que las mamás que no eran avesadas para alimentar a los bebés les podían causar una fisura. Claro que no es nada de esto, porque el niño a lo mejor nacía con el labio, pero tenía abierto el paladar y le echaban la culpa a cómo le daban de comer. comer. ¿no? Ahora sí mi pregunta, al estar abierto el paladar, quiero creer que hay una conexión con Con la nariz y con todo, claro. Entonces, ¿qué? Se va ¿Hay todo. un hueco directo y cómo comen? Entonces, ¿cómo comen? O sea, no pueden succionar como un bebé no normal. no tienen succión. Existen unos métodos hoy en día artificiales. Los chupones que tienen como una extensión. ¿Para qué? Para que selle Se el le paladar peguen, ajá. y pueda estar succionando. Y la manera más fácil, que cuando me hablan de algún pueblo de Guanajuato, oye, que tenemos un niño que nació así y tal, y le vamos a poner una sonda. No necesitan ponerle nada. ¿Qué se tiene que hacer? Le haces más grande el hoyo al biberón. Los niños son inteligentes, no tienen problema intelectual. Lo sientas más y le vas dando, no necesitas succionar, la leche va a ir cayendo sola, ¿no? claro. Por gravedad. Y el niño puede tragar, lo que no puede es succionar, ¿no? Entonces puede crecer sin necesidad de sonda, sin necesidad de nada, esas 10 semanas. Una vez que pasan las 10 semanas, ¿no?
le vas a cerrar el labio, le vas a corregir la nariz y muchas veces le cerramos la parte más anterior del paladar. Entonces, la primera es, ¿tienen deformidad de nariz? Sí. Si te fijas, antiguamente corregían estas deformidades y tú a una cuadra de distancia podías ver a alguien que tuvo labio y paladar hendido nada más porque la nariz seguía agachada con todo esto, ¿no? Hoy en día, tú que me decías, ¿cómo podemos hacer hoy para que le puedas hacer una cirugía maravillosa, pero que no se note? Entonces, lo primero es que lo que tenemos que separa a este niño de su destino y de su felicidad es una fisura. Pero el objetivo de la cirugía no es cerrar la fisura. Es que cuando el niño se está formando, se forma primero el hueso y luego los músculos. Sí. Entonces, vamos a decir que los músculos de la mitad de la cara que está afectada salen a buscar el hueso, pero no lo encuentran. Entonces van haciendo, alargando, alargando, Se alargando. deforma. Y entonces la cara queda plana, chata y la nariz aplastada. Entonces, si yo cierro la fisura, no corrijo la deformidad muscular. Hoy en día, ¿qué hago? Despego todos los músculos y roto la cara completa. Wow. Wow. Rotas la cara completa. Y tú lo ves ahí cuando yo le estoy enseñando, ¿no?, a los residentes. A ver, ¿por qué tengo que despegar los músculos? En el primer punto, cuando empiezo a armar el labio, me traigo la mitad de la cara y tú ves cómo se endereza. Haz de cuenta, al principio se ven un poco como un Picasso, ¿no? Entonces lo tienes así y lo armas y lo vuelves a enderezar y entonces otra vez el pómulo está paradito, otra vez la parte de la nariz igual. Y no dependió de que le cerrara en realidad la fisura, sino de que corregí la malformación embriológica, la recuperación. Son varias cirugías. Vamos a decir rápidamente cuántas cirugías. La primera, el labio, la nariz y un poquito del paladar. La segunda, el paladar completo. La tercera, la encía para que quede una sola encía con dientes en todos lados. ¿No? Y si llega a tener un problema para el habla, necesita una cuarta cirugía. Eso es como se hace todo el sistema. Entonces, ahora, 4 cirugías. Cuatro cirugías. La primera a las 10 semanas, la segunda antes del año de edad, la tercera, que es la de la encía, a los 6 años, y la cuarta, en algún momento, si notas que no habla bien, que el 90% hablan bien, y pueden ser cantantes y pueden hacer lo que quieran. De manera que lo único importante es el cuidado, el que hay que darles de comer, porque si no tiene proteínas, si lo operas, pues no va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces los tienes que cuidar, que coman bien, para que tengan proteínas y cicatricen. Muchas gracias, doctor. maravilla. Muchas gracias, de verdad, por Gracias, este mil tema gracias. que sí, la verdad, es como muy complicado, pero gracias por aclararnos muchísimo las dudas. No, hombre, con muchísimo Señoras, a gusto. tomar ácido fólico todas, aunque no estén embarazadas, Aunque al no sean contrario. señoras. No, Señoritas, señoras también de a darle. 15 años. Ácido Mujeres. fólico. Claro, Mujeres. en edad fértil y de edad reproductiva a tomar A ácido tomar fólico. ácido fólico. Buenísimo, así pues es. muchas gracias y nosotros nos Gracias, vamos a doctor. una pequeña pausa. Pero Así es, nos regresamos. vamos a un corte. En unos instantes más viene el agua oreja. Así que regresamos después de esta breve pausa. Esto es De Buenas. Continuamos.